Evangelio de San Mateo, capítulo 5, a partir del verso 17. Dice: Jesús y la ley. Jesús y la ley. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Señor, te doy gracias por cada hermano que está aquí esta mañana, cada anciano, cada niño que ha venido, cada uno de los ministerios de alabanza, por todos ellos, Señor, gracias esta mañana. Nos gozamos de estar en tu presencia. Ahora tu palabra nos conforte, nos aliente, nos ilumine, nos dé fuerzas para seguir el camino. En tu nombre santo te ruego, Señor, por tu infinita misericordia. Te lo rogamos, Señor. Amén. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amén. Siéntese, por favor. Esa debe ser, como hasta aquí ha sido, nuestra consigna. Yo siempre digo que no estamos aquí por ser los mejores, porque nos falta todavía mucho. Pero el que comenzó la obra, Él la sigue perfeccionando. No se desanime, hermanos. Nunca dejemos de venir a participar en la obra de Dios. Me gustó mucho el sermón que predicó Gabrielito, la esperanza. Los que no vinieron se han perdido un buen sermón. Creo que queda grabado por ahí. Vale la pena volverlo a escuchar. La esperanza que no avergüenza. Amén. La fortísima esperanza. Amén. Bien, hermanos, voy a tratar un tema en el cual espero ir introduciéndome para que vayamos como encontrando la esencia. Yo creo que todas las cosas tienen una esencia, una razón de ser en lo
en lo profundo, aunque a veces no es fácil llegar a la verdad o conocer la verdad absoluta de las cosas. Es bien complicado porque nos cuesta mucho, porque siempre estamos razonando muchas cosas y tenemos demasiados prejuicios de cosas, porque al fin y al cabo somos seres con una gran capacidad de análisis y nos detenemos muchos en nuestros propios razonamientos y se nos hace difícil llegar como a la esencia. Pablo buscaba cómo llevar a sus creyentes a las cosas esenciales. Por ejemplo, cuando él dice: yo les mostraré un camino más excelente. Vamos a lo esencial, a lo excelente. Yo siempre digo que las cosas de Dios son de mucho escudriñar y de mucho buscar en oración y en obediencia. Por algo dice la Biblia que este es un tesoro como el que de repente se encuentra un tesoro en un terreno, pero el terreno no es suyo, pero él sabe que ahí hay un tesoro. Y lo primero que se le ocurre es cómo hacerse al terreno. Y la idea que se le ocurre es vender todo lo que tiene, hacerse a un capital para poder comprar el terreno. Y una vez haya comprado el terreno, dedicarse a explotar el tesoro. Y dice que así es el reino de los cielos, o como el mercader de piedras preciosas, que tiene que a veces sacrificar muchas cosas, pero quiere llegar a la realidad de las cosas. Y yo creo que no hay más satisfacción en cierta manera que uno llegar como a la realización, a encontrarle la razón por qué. Y claro, yo pienso que eso no se encontrará solamente desde la perspectiva puramente humana. Sobre todo las cosas de Dios, yo he entendido así, necesitan ser reveladas por el mismo Dios. Pero Dios las revela a los diligentes, a los que se preocupan, a los que como aquellos maestros, aquellos discípulos no se conformaban con oír el discurso. Cuando él les planteó la parábola de la semilla del sembrador, entonces algunos le dijeron: Señor, ¿qué significa? Y él le llamó la atención y dijo: a ustedes les he dado a saber los misterios del reino, pero a ellos por parábolas, porque viendo no verán, ni oyendo entenderán. Pero a los que se acercan con mayor solicitud, Dios quería, o Jesús quería revelarles el misterio de la semilla. Hay gente que se conforma con lo que oye, y bueno, está bien, pero qué bueno que algún día nosotros digamos: no, yo en verdad, yo creo que ya es tiempo de ponerle juicio a la vida cristiana. ¿Hasta cuándo voy a estar yo en la iglesia como en tanta indecisión o incertidumbre? ¿Hasta cuándo yo voy a ser un cristiano como que sí, como que no? Algún día Dios tendrá abundante misericordia cuando nosotros también nos despierte un apetito especial. La Biblia dice: bienaventurados, privilegiados, bendecidos, el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero hay que sentir deseos, hambre. La Biblia siempre habla de necesidades fisiológicas que no dan tiempo, como el hambre, como la sed, ¿verdad? Y algún día uno tiene que sentir una profunda sed. Entonces él dice: venga a mí y beba. Algún día hay que sentir una profunda hambre, deseo de alimentarse. Entonces Dios dice: yo soy el pan de vida. Y cuando Dios es el que nos sacia, Él dijo:
El que queda saciado por Dios nunca más volverá a necesitar de esa agua ni de ese pan, porque Él dará un alimento para siempre. Nos hace falta buscar ese alimento. Dentro de todo este, digamos, sistema religioso legalista que siempre ha existido desde entonces, hay una verdad absoluta envuelta. La verdad de Dios es como un regalo con muchos moños, con muchos coloridos, pero que lo que nos importa no es la caja ni los moños, es que hay dentro de la caja, que hay ahí adentro. Y eso es lo que nos debe importar. De ahí que el afán de nosotros es romper el papel, quitar los moños, a ver qué es lo que hay dentro. Y dentro de los sistemas religiosos tradicionales hay muchas cosas. Yo creo que a veces hasta el mismo diablo enemigo hace que sean factores de distracción. Y muchos nos distraemos en los moñitos, en los colores, en las cajas, en los estuches, pero muchos todavía no hemos conocido qué es lo que realmente hay dentro de eso. Amén. Jesús y la ley. Jesús y la ley. Para introducirnos en este tema es bueno que tengamos en cuenta la ley. Se está refiriendo obviamente a la ley que rigió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La ley podemos dividirla en tres partes muy importantes. La ley en general tiene tres partes fundamentales. Una es la parte moral, la instrucción moral para el pueblo de Israel. Otra es la parte civil, la instrucción de cómo manejar los asuntos sociales entre ellos. Y otra es la ley, o la parte mejor religiosa, cómo debían observarse los diferentes rituales y los sacrificios. Cuando usted lee el capítulo 20 de Éxodo en adelante, el capítulo 20, 21, 24, todos los capítulos hacen énfasis especialmente en cada una de esas partes de la ley. La ley moral, ya dije, la ley moral era todo lo relacionado en cuanto a cómo vivir la santidad, porque yo creo que desde un principio Dios siempre ha querido tener un pueblo especialmente para sí, para Él. De ahí que santo signifique ser apartado, sacado de dentro del sistema, llámese mundano, religioso, pero puesto aparte. El concepto de santidad es muy sencillo, es apartarse. Yo siempre digo, cuando yo fui a comprar estas gafas, pues en la óptica había muchas gafas, obviamente. A mí me gustaron estas y pagué un precio por ellas para dedicarlas a mi servicio único. Así que estas gafas no las uso sino yo, claro, porque entre otras cosas están medicadas para mí y pagué un precio por ellas. Yo entiendo así de sencillo la santidad. Dios en su misericordia mete la mano al basurero, hablando basurero de la condición humana, porque el ser humano ha caído a las profundidades más bajas en su condición moral, en todas sus condiciones. Y Dios mete su mano y sacó ahí a alguien, sacó a Orbey para ponerlo aparte. Eso significa ser santo, puesto aparte. Pero una vez puesto aparte, viene la instrucción. Por eso es que ponerle cargas a la gente que no ha sido salva es muy complicado. Yo estaba viendo que Dios primero redimió a Israel con la sangre del cordero.
la sangre de la expiación, Éxodo capítulo 12, en la Pascua, Cordero Pascual, esa sangre era un tipo de redención, ¿verdad? Y lo santificó porque lo sacó de Egipto, lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán, pero no le dio instrucciones, no le dio mandamientos, no le dio leyes, hasta que no fue un pueblo que ya estaba en la tierra de Canaán. Dios primero nos salva, primero nos santifica y después nos dice cómo debemos vivir. Amén. Porque si primero nos dijera todo, imposible. Pero yo sí creo que una persona que es consciente, que ha sido, en este caso, sacada de lo vil, de lo bajo, de la nada, que ha sido puesta aparte, amén, que ha sido liberada de la esclavitud, que ha sido sacada de tantas condiciones bajas en que vivíamos, porque yo creo que todos nosotros aquí tenemos un pasado, gracias a Dios que es un pasado, porque las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas, y si no lo son, pues deben serla, porque ahora estamos en Cristo, amén. Y un agradecido va a poner buena atención. Eso es como el que salvan de morir. Si a uno lo salvaran de estarse ahogando, alguien aquí lo han sacado de un lago ahogándose, posiblemente alguno. Hay gente que la han salvado de morir, de una muerte inminente. Y yo creo que lo que más tendrá uno es gratitud con la persona que lo sacó de esa condición. Si es que es consciente que estaba a punto de morir y que si no llega esa persona hubiera muerto. Si nosotros somos conscientes que verdaderamente Cristo nos ha sacado de lo más vil, de lo más bajo y nos ha puesto aparte, estaremos dispuestos a aprender y a obedecer todo lo que Él diga. Y ahí que el pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová diga, porque ellos estaban agradecidos, contentos de haber sido sacados de esa esclavitud de Egipto, como nosotros debemos estar agradecidos de haber sido sacados de la esclavitud del mundo. Amén. Porque tal vez ya usted ni existiría, yo tampoco, pero por la misericordia de Dios estamos vivos y estamos en el mejor lugar, que es la casa del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora nos sacó para hacer el especial tesoro. Eso dijo Dios de Israel: serán para mí mi especial tesoro el día que yo los santifique. Amén. Será mi especial tesoro. Si uno tiene en cuenta eso, hermano, yo creo que los discursos y las enseñanzas sobrarían, porque uno por instinto natural viviría y vivirá solo para agradecerle la misericordia y la bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Pero lo que quiero que entendamos es: Dios primero nos salva, amén. Dios primero nos aparta, fíjese, amén, y después nos da la instrucción. Bueno, ya están a salvo, ya están a salvo, ya yo los saqué de allá. Ahora ojo a la instrucción, ojo a la enseñanza, porque el problema es que la gente le da la instrucción, pero cuando viene la enseñanza no somos muy atentos y corremos el riesgo de volver otra vez. El Señor sanó a varios, sanó Él. ¿Y cómo se llama la gratitud del ciego cuando pudo ver de la mujer acusada de adulterio, cuando fue liberada de una inminente muerte a piedra? ¿Cómo se llama esa gratitud de ellos? Pero Jesús solo les dijo: vete y no peques más.
vete y no peques más. Primero los sacó, los salvó, los declaró y después les dijo, vea, ¿sabe cuál es la solución para el problema? No haga más lo mismo. No haga más lo mismo. Amén, gloria a Dios. Entonces, con esta premisa de la ley moral, entonces decíamos que nos enseña cómo vivir a la nueva fe. La nueva fe. La ley moral nos capacita o nos habilita, nos hace actos para vivir al lado, apartado, vivir para Dios. La ley moral del Antiguo Testamento tenía instrucciones, como por ejemplo Éxodo capítulo 20, todos conocemos ahí los mandamientos. Éxodo capítulo 20, los mandamientos. Fíjese usted que en el capítulo 20 está la ley moral. En el capítulo 21 está la ley civil. La ley moral es los mandamientos. Entre otros nos manda a honrar al padre, a la madre, a no matar, a no cometer adulterio, a no robar, a no hablar mal del prójimo, a no codiciar la casa del prójimo, a no codiciar la mujer del prójimo. Esas son las leyes morales que podíamos enumerarlas en el orden en que ahí se encuentran. Entre ellas está: no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Tiene que ver con la ley moral. La ley civil, el 21, ya leyes sobre los esclavos. En ese entonces esa ley hoy por hoy no tiene, digamos, sentido, porque esto era especialmente para la época, la ley civil. Y por último tenemos en el 24 la ley sacerdotal. La ley sacerdotal que tenía que ver con el orden de los sacrificios. Cómo deberían degollar las víctimas, cómo debían presentarlas, el sacerdote. Eso era también reglamentado y había una ley. Pero del Antiguo al Nuevo Testamento, ya dije, no pasa la ley ni religiosa, porque ahora no hay una reglamentación del culto. Nosotros tenemos un orden del culto y nos hemos inventado algunas cosas del culto. Pero en el Nuevo Testamento no se establecen normas de culto. Simplemente se dice: Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios busca gente que le adore ya no en reglas, en mandamientos, en normas especialmente, sino primero en espíritu y en verdad. Tampoco tenemos leyes civiles porque no estamos en una época de manejo de esclavos, ni de sembrados, ni de alimentos. Eso ya lo manejan otro tipo de leyes que no es propiamente religiosa. Pero yo quisiera hacer el énfasis. Jesús le dice entonces, porque Jesús se presenta aquí para dar este discurso y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque ya sabemos que la ley no pudo ser cumplida. La ley no fue cumplida
en su totalidad, además porque tampoco era el propósito de Dios que la gente se salvara cumpliendo reglas. Eso era simplemente algo que indicaba y señalaba lo malo, lo pecaminoso, que la ley lo declaraba. Porque si la ley no dijera no matarás, pues no sabían que matar era malo. No adulterarás, pues no sabrían que eso era malo. Pero se reglamentó. La ley reglamentó todo lo pecaminoso, no con la mira de que el pueblo la cumpliera, sino que al menos tuvieran conciencia de que ellos eran de una condición tan baja como seres humanos que nunca podrían ser salvos por esos mandatos, por esas reglas. De hecho, Jesucristo fue el único que vino a cumplir la ley perfectamente. Amén. Yo no he venido a abrogarla ni a hacerla nula, yo he venido para cumplirla. Amén, gloria a Dios. Démosle gloria al nombre de Jesús. Entonces fíjese que esa ley, porque de cierto digo que hasta que pase cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Primero siempre dice cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseñe. Lo primero era que tenía que hacer para después enseñar. El problema de nosotros tal vez siempre ha sido ese, ¿no? Hasta dónde lo que enseñamos nosotros lo vivimos. Los fariseos eran expertos en la cátedra, en la enseñanza, pero eran muy malos en la práctica de lo que enseñaban. Jesús dijo en la ley, en la cátedra de Moisés se sientan, en el lugar donde Moisés enseñaba la ley, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos para enseñar la ley, pero guardados porque ellos dicen y no hacen, dicen y no hacen, porque la vida cristiana y las cosas de Jesús no son solamente legalistas, enseñanzas, sino lo que buscamos es modelos, estilos de vida del resultado de lo que produce la enseñanza. Ellos se quedaron con el discurso. Entonces decía, de manera que cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños, si así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, haga y enseñe, así será llamado grande en el reino de los cielos. Los haga y los enseñe. Insisto, la vida cristiana y las cosas con Dios son más de ejemplo, son más de hacer. Yo creo que si todos nosotros tuviéramos plena conciencia de eso y en lo posible nos propusiéramos a disciplinarnos en tantas cosas, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros esposos, en nuestro trabajo, es decir, a vivir esas realidades de lo que creemos, siempre soy un convencido de que es la mejor manera de predicar a Cristo en nuestro propio estilo de vida. Cómo yo viva, porque así es que Jesús, dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A veces nosotros somos muy buenos para enseñar, pero muy malos para practicar lo que nosotros mismos enseñamos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Amén. Ojalá no tengamos tanto que manejar el discurso, sino el ejemplo. Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Ahí está el gran problema. La justicia de los escribas y fariseos
precisamente se basaba en la observancia del ritual de la ley. Amén. La justicia tiene que ser mayor. El escriba transcribía la ley. Se dice escriba porque era el escribano, transcribía la ley. Y eso se justificaba porque decía conocerla profundamente. Y el fariseo también era el predicador, el sacerdote que enseñaba la ley. Aunque la sabían muy bien, Jesús dice, si no fuere mayor, la justicia de ellos era esa, conocer la ley. Y no solamente conocerla, sino que el gran problema es que los fariseos y los escribas habían agregado, como a veces hacemos nosotros quizás consciente o inconscientemente, ellos habían agregado otras cosas que no decía propiamente la ley. Porque lo que yo quiero avanzar, y ya será para el próximo domingo, es las 6 yo digo, mas yo digo de Jesús. Porque ahí se introduce un tema muy interesante. ¿Qué decía, por ejemplo, la ley respecto al odio? ¿Qué decía la ley respecto al adulterio? ¿Qué decía la ley respecto al divorcio? ¿Qué decía la ley respecto al juramento en vano? ¿Qué decía la ley respecto a la venganza? ¿Y qué decía la ley respecto al amor por los enemigos? Todo eso estaba reglamentado, pero ellos en algunos casos habían querido ir más allá y habían complicado algunas cosas, porque ellos dicen que ataron cargas. Fíjese bien, porque cuando Jesús dijo, porque algunos piensan que Jesús está contradiciendo la ley de Moisés. Oísteis que fue dicho por los antiguos. Y Jesús no está contradiciendo la ley de Moisés, sino contradiciendo las traducciones verbales que ellos hicieron de la ley, porque cogieron la ley y le agregaron. Ellos ataron otras cargas que hicieron casi imposible. Ni ellos eran, dice, capaz de moverlas con un dedo, las cargas que ponían sobre su pueblo. Entonces se hacía prácticamente invivible, pero ni ellos tampoco la vivían, sino que querían dar una apariencia al pueblo de lo que no eran. Y resulta que eso no fue benéfico ni para ellos, obviamente, y menos para el pueblo. Por eso lo que Jesús nos está enseñando es cómo vivir la nueva fe aquí en la tierra. Cómo vivir la nueva fe, no desde el legalismo de la ley, sino de la nueva experiencia de fe. Amén. Y esa nueva experiencia de fe, ¿y cómo vivir? Yo diría que Jesús lo dijo sencillamente en estas dos frases: cómo vivir nuestra fe aquí en la tierra. Amén. Y lo que necesitamos sencillamente, Jesús dice, es ser, según el capítulo 5 del verso 13, es ser sal y ser luz. Dos cosas bien sencillitas. No se preocupen por las cosas tan legales, preocúpense por estas dos cosas. ¿Qué hace la sal? Eso ya todos lo sabemos. ¿Qué hace la sal? Da sabor. La sal le da sabor a lo que no tiene sabor, obviamente. ¿Y qué hace la luz? La luz repele las tinieblas. Eso es el estilo y la nueva enseñanza de fe de Jesús. Él le dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. La sal no puede desvanecerse, la sal no puede hacerse insípida. O sí se hace, obviamente, pero pierde la esencia. Pierde la esencia. ¿Qué es lo que pasa con tanto cristianismo hoy en día? Hay mucha simpleza, mucha simpleza.
Por muchas razones se va perdiendo en el tiempo la esencia. Yo estaba hablando anoche con mi esposa, ¿verdad?, de tantas cosas que hemos ido perdiendo y en qué momento las perdimos y cómo volver a recuperarlas. Sería como la pregunta, ¿cómo volver a recuperar cosas que se fueron perdiendo? Y que la Biblia advierte que se perderían en el tiempo. Por ejemplo, el amor. Lo esencial de la vida cristiana y de la convivencia humana es el amor. Eso lo dicen hasta los políticos. Eso lo dicen, es un discurso muy desgastado, el amor. Pero nos seguimos preguntando, ¿dónde está el amor? Amén. Y el amor, dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos se hará frío, se hará frío. Eso está pronosticado en la Biblia, ¿verdad? Es el producto de multiplicarse la maldad, porque la gente se vuelve inhumana. La gente pierde el sentido de humanidad. La Biblia habla de la pérdida del amor natural, del sentido natural del ser humano. El ser humano por naturaleza, Dios lo hizo amoroso, noble, bueno, amén. Pero los sistemas sociales, la tradición, la manera de convivir, la convivencia, todo esto dañó el ser humano. Y por haberse multiplicado la maldad, porque la gente ha perdido el sentido de la humanidad. Uno se queja de eso. Estos días me hicieron una entrevista de la salud, que yo dijera de 1 a 5, cuando voy a un médico, yo cómo me siento. Y a mí se me ocurrió decir, no me siento bien. ¿Y qué propone usted a los médicos que atienden a los pacientes? Yo dije que sean más humanos, que sean más humanos. Que no vea uno el médico como por allá, simplemente como una persona tan encumbrada en conocimientos que a la final yo no sé para qué los tiene. Porque yo lo que necesito es una persona humana que me diga, ¿y a dónde te duele? Y tranquilo, no te preocupes, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle aquello. Hay médicos muy amables, ¿cierto? Unos médicos, pero hay otros que, Dios mío, yo dije, les falta humanidad. ¿Y qué es lo que se ha ido perdiendo en el tiempo? La humanidad, el ser humano. Dios mismo se hizo humano, se humanó, porque Él quería ser participante y fue participante con nosotros de la condición humana. Solo los humanos estamos capacitados para amarnos, para perdonarnos, para grandes cosas, porque no somos otra cosa sino seres humanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero eso se ha ido perdiendo en el tiempo. Yo sí quisiera una reflexión. Hombre, recuperemos el amor. Y eso que estoy diciendo de acercarse a una persona, hoy día somos tan fríos, tan carentes de la capacidad de relacionarnos. Usted no nota que hay gente que a usted lo hace sentir bien, como hay gente que lo hace sentir como un zapato. ¿Sí o no? A mí me pasa eso. Hay gente tan amable con su saludo, con su sonrisa, con su formalidad, que dice uno, qué agradable esta hermana, qué agradable este hermano. Amén. Hay otro que Dios le bendiga. Mejor ni que me diga, porque es que me está diciendo algo que no se compadece con lo que él expresa. Amén. Volvamos a recuperar esa esencia de lo que somos y apretemos la mano de la hermana y del hermano y digámosle, Dios le bendiga, hermana, con amor, con gozo.
O a veces somos tan fanáticos religiosos que pensamos que, ay no, yo a la hermana no le doy la mano, apenas le hago así, Dios le bendiga, hermana. Yo cojo a la hermana y le digo, Dios le bendiga. Usted verá qué piensa de mí, pero yo le estoy saludando como cristiano, como gozoso, como feliz, como que deseo realmente que la bendición que yo tengo la reciba usted también. Pero los legalistas ni dan la mano siquiera porque se contaminan, porque se sienten inmundos. Hay poder en Jesús. Hermano, muchas cosas es lo que Jesús está queriendo aquí enseñarnos. Y volvemos al caso de la sal. Vosotros sois. ¿Para qué estamos aquí? Para darle sabor al mundo. Amén. Porque la sal sirve para dar sabor y para preservar. Yo creo que si no existiera la iglesia de Dios en este mundo, esto estaría completamente podrido. Aunque está podrido, pero no se ha acabado de podrir más, porque hay una pizquita de sal que preserva y conserva todavía. Amén. Por eso es que el día que la iglesia sea levantada de la tierra, el mundo entrará en completo caos, porque será quitada la salecita. Amén. Hermanos, que la gente sienta esa sal. La sal no hace ruido, la sal simplemente se hace sentir. Los cristianos dejemos el ruido, hagamos presencia en el hogar, con la esposa. ¿Cómo tratas tu esposa? ¿Cómo tratas tus hijos? ¿Cómo es la relación con tus semejantes? Hagamos presencia real, que la gente sienta que nosotros sí somos sal, que tenemos sabor. Sabes a bueno, hermano. Hueles a Cristo, hermano. Nosotros somos grato olor. Qué tan fuerte se pega esa loción, ¿verdad? Y qué tan fuerte debería pegarse esa loción, que por donde quiera que pasemos alguien diga, hueles a Cristo. Me hueles a Cristo. Yo no sé a qué huele a Cristo, pero a veces que huele bueno. ¿Cómo será un olor a Cristo? Amable, cariñoso, formal, respetuoso, simpático. ¿Qué más decimos? Todo eso huele rico, huele rico, huele rico. Pero un mal geniado, aunque a veces uno le pone mal genio, pero gracias a Dios que seamos conscientes que no es esa la norma, son excepciones de la vida, pero no estamos llamados para vivir odiándonos, para vivir con ira, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, no dejen que amanezca y anochezca y ustedes vivan bravos, enojados. Enójense porque somos humanos también. El ser humano también quiere decir que nos podemos enojar, pero somos más dados a vivir en paz que en los odios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Habla primero de alumbrar a todos los que están en casa. Hermano, gracias a Dios que la iglesia hoy en día, más que todo, se compone de generaciones. Nuestros hijos que se han convertido gracias al buen testimonio de los padres. Hay que darle gracias a Dios por esas buenas madres, por esos buenos padres que han sabido dar buen testimonio a sus hijos. La iglesia es generacional, amén, porque ha habido padres y han habido madres que, bendito sea Dios, no han sido perfectos, pero siempre han estado ahí alumbrando, y los hijos lo han visto y por eso están en la iglesia. Muchos lo dicen: yo estoy en la iglesia, entre otras cosas, por la misericordia de Dios y por el ejemplo que me ha dado mi padre, que me ha dado mi madre. Bueno, y si no le ha dado buen ejemplo y está aquí, todavía mejor, gloria a Dios.
porque si su padre y su madre no le dio buen ejemplo, mas sin embargo, por la misericordia de Dios, alguien le sirvió de ejemplo. Amén. Pero esta luz dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que la gente vea nuestras buenas obras. No que decir, sino cómo vivimos. Vean lo que hacemos. Vean vuestras buenas obras. Cuando nos ven actuar en justicia y en verdad, hermano, eso es lo que va penetrando en el mundo y va dejando un mensaje diferente. Bueno, no los voy a cansar más porque aquí seguiría un tema muy importante de lo que tiene que ver con esta introducción de la justicia divina, que es como la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiere enseñarnos. Si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar, dijo Jesús a los fariseos, en el reino de los cielos. La justicia tiene que ser mayor, y para que sea mayor tiene que estar basada, amén, en el nuevo estilo de vida conforme a la fe y conforme a la obediencia, no conforme al legalismo. Por decirles algo, oísteis que fue dicho a los antiguos, lo dije el domingo, ¿no? Porque vamos a introducirnos ahí y dejamos ahí. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y la reflexión del domingo fue: no matarás ni con el mal pensamiento. Porque no solamente se mata con un arma. Hay gente que si los pensamientos y las miradas mataran, serían más asesinos que cualquier otra persona. Porque con la actitud matan. Y eso es lo que Jesús quiere decirles. Quiere llevar más a profundidad las cosas. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Eso se lo habían agregado ellos: será culpado de juicio, porque la ley decía: no matarás. Pero ellos en sus traducciones verbales parece que se habían inventado: será culpado de juicio. O sea, hay que hacerle un juicio. Que ese hermano y esa hermana, ¿qué? Tráigalo acá a ver. A veces nos creemos nosotros, los líderes, los superpastores, los superlíderes, que nadie se puede equivocar. Porque si se enteran que alguien cometió una falta, al otro día están en la casa, hermano. Venga acá a ver, hermano, ¿usted qué le pasó? Y parece que somos como muy buenos pastores, pero yo diría más bien que no es como lo que Dios quiere, porque no es tanto el deseo de juzgar, de mirar la paja en el ojo ajeno, sino antes tal vez mirarla en su propio ojo y con amor. Claro, yo no digo que no hay que corregir. Ellos se habían inventado esa frasecita: será culpado de juicio, porque la ley dice: no matarás. Pero hay traducciones verbales. Entre nosotros hay muchas cosas que podríamos llamar las traducciones verbales, que nos las hemos inventado, que no son malas, pero tampoco son tan buenas. Porque entre nosotros sí hay muchas cosas que nos inventamos, ¿o no? Algunas buenas, pero ojo, que no estemos siguiendo mandamientos de hombres, sino que estemos obedeciendo la palabra de Dios. Porque yo no soy salvo por obedecer mandamientos de hombres, sino por obedecer el mandato divino. Amén. Por eso el cristiano hoy más que nunca debe ser un conocedor de la Biblia. Amén. Y antes que la enseñanza le imparta, él ya sabe: ah, sí, es que eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Y ojo con lo que dice la Biblia y con lo que dice el pastor, porque estamos llamados a obedecer lo que dice la Biblia y lo que dice el pastor, si lo que el pastor dice es lo que la Biblia dice. Amén.
Y les dejo esta perlita ahí. Pero los 6, y yo os digo, la ley dice, pero yo os digo, porque Jesús se está presentando como quien tiene autoridad, y dice que la gente que le oía se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Porque era notorio ir a un fariseo y a un escriba enseñar la ley. Eso pasa hoy en día. Es notorio oír una persona que maneja muy bien los temas, porque lo sabe manejar. Amén. Y es notorio oír a quien ejerce autoridad, es decir, a los predicadores de unción. Ojo con eso. Yo creo que estos son tiempos que estamos llamados a discernir muchas cosas. Amén. Y a no irnos por la apariencia de las cosas, a profundizar la esencia de las cosas. A Jesús lo admiraron porque Jesús no era un predicador hablándolo en términos de elocuencia, de filosofía. No, era predicador de la gallina, así como la gallina, la piedra, la canoa. Ese era Jesús, un maestro de la práctica, de ese cultivo de la vid, de la uva, de la siembra, del maíz, de todo eso. Y ahí lo traía y daba las enseñanzas profundas. Amén, amén, amén. Dele gloria a Jesús. Y los fariseos se paraban con sus discursos elocuentes, su homilética, su filosofía. Pero la gente dice, y me gusta este texto de Mateo 7. Mire usted lo que dice Mateo 7, 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los grandes maestros de la palabra de Dios son los que han adquirido autoridad. Jesús tenía autoridad y él quería llevar las cosas más al fondo. Ustedes le han añadido hasta será culpado de juicio. ¿Y de dónde sacan eso? Pues mire, ojo con esto. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado de juicio y llevado ante el concilio. Así de sencillo. Si usted le da rabia, de esas rabias intensas contra su hermano, que lo mira como con ese odio, ya es un asesino en el pensamiento, ¿no? Dígame sinceramente, si usted no ha querido que alguien se muera. Hay poder en Jesús. Hay la fiscalía aquí ahora. No, ¿verdad? A veces nos llegan pensamientos necios, que yo digo, Señor, qué pena, yo sí soy cristiano, porque lo que me pasó por la mente es muy horrible. O a usted no. Pero gracias a la misericordia de Dios, ustedes no son salvos porque no matan a nadie. Ustedes son matones de todas maneras, pero ni con el pensamiento deberían matar. Amén, gloria a Jesús. Pero aún así, hermanos, estas cosas son para llevarlas en el corazón. No los canso más, pero les invito el domingo, porque lo que sigue es muy interesante. Los 6 dice, mas yo os digo. El contraste entre lo que dijeron los antiguos y lo que decía Jesús. Póngase de pie y demos gracias a Dios. Señor Jesús, gracias esta mañana por cada hermano que ha participado de tu bendición. Alabado sea tu nombre, soberano Dios. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios.